Hola, hoy les vamos a hacer una línea del tiempo sobre la historia del pensamiento económico. Nuestro grupo está conformado por Joe Hernández y quien les habla, Nicole Valeria Bermúdez. Como primer tema tenemos la Antigüedad Clásica, que es un periodo de la historia ubicado entre la Alta Antigüedad, cuando aparecieron las primeras civilizaciones de Oriente Próximo Antiguo, y la Baja Antigüedad, que fue la transición hacia la Edad Media. Sus principales pensadores fueron Jenofonte, que fue historiador, militar y filósofo griego, pupilo de Sócrates; Platón, que fue el primer representante de una teoría básica del dinero y pues rompe con la idea del trueque clásico; Aristóteles, que favoreció una economía mixta que permitía un mayor incentivo de los estímulos económicos; y por último Sócrates, que decía que la verdad se identifica con el bien moral, y eso significa que quien conozca la verdad no podría menos que practicar el bien. Por otro lado tenemos el mercantilismo, que se desarrolló en una época en la que la economía europea estaba en la transición del feudalismo al capitalismo, y estas monarquías feudales medievales estaban siendo reemplazadas por las nuevas naciones y estados centralizados, en forma pues de monarquías absolutas o parlamentarias. Por otro lado, se dice que pues, los cambios tecnológicos en la navegación y el crecimiento de los núcleos urbanos también contribuyeron decisivamente al rápido incremento del comercio internacional. Los principales pensadores de esta escuela fueron von Hornig, que decía que no se permitía ninguna importación si los bienes que se importan existen de modo suficiente y adecuado en el país; Jean-Baptiste Colbert, que este decidió eliminar los obstáculos al comercio al reducir las tasas aduaneras interiores y al construir una importante red de carreteras y canales. Y por último tenemos a Thomas Moon, que fue que analizó la balanza comercial total de Inglaterra en vez de su cuenta separada con cada país del extranjero. Por último tenemos las escuelas mercantilistas, que fueron el bulionismo, que fue del mercantilismo español, que promulgó la acumulación de metales preciosos; el colbertismo, que fue el mercantilismo en francés, que por su parte se inclinó por la industrialización; y por último tenemos el comercialismo, que fue el del mercantilismo británico, que se ve en comercio exterior la fuente de la riqueza de un país. Por otro lado tenemos la fisiocracia, que decía que fue una reacción al mercantilismo y a las características feudales del antiguo régimen en Francia. Sin embargo, no logró escapar completamente de los conceptos medievales que permean a la sociedad francesa. Los principios fundamentales de la escuela fisiócrata fueron el orden natural, que se decía que en términos de fisiocracia significaba que la regla de la naturaleza, y conforme pues con esta idea las leyes de la naturaleza gobiernan a las sociedades humanas, así como las descubiertas por Newton gobiernan al mundo físico. Todas las actividades humanas se debían poner en armonía con esas leyes naturales, y el objeto de todo estudio científico era descubrir las leyes a las que estaban sujetos todos los fenómenos del universo. Por otro lado, el otro principio sería laissez-faire, laissez-passer, que significa dejar las personas que hagan lo que les parezca sin las interferencias del gobierno, y pues los gobiernos jamás deben ampliar su interferencia en los asuntos económicos más allá de la mínima esencia para proteger la vida y la propiedad y para mantener la libertad del contrato. Otro principio fue el énfasis en la agricultura, que decía que los fisiócratas pensaban que la industria, el comercio y las profesiones eran útiles pero estériles. Simplemente reproducían el valor consumido en forma de materia prima y de subsistencia para los trabajadores. Solo la agricultura y quizás la minería eran productivas debido a que originaba un excedente, un producto neto por encima del valor de los recursos utilizados en la producción. Y por último tenemos el impuesto a los terratenientes, que ha puesto que para los fisiócratas solo la agricultura producía un excedente que el terrateniente recibía en forma de renta; solo éste debería pagar impuestos. Todos los impuestos que se imponían pues a estos. Y por último tenemos el impuesto de los terratenientes, que decía que puesto que los fisiócratas solo la agricultura producía un excedente que el terrateniente recibía en forma de renta, solo éste debería pagar impuestos. Todos los impuestos que se imponían a otros se pasaría en cualquier forma al terrateniente.
Un impuesto directo sobre el terrateniente era preferible a los impuestos indirectos que se incrementaban a medida que pasaban a otros. ¿A quienes trataba de beneficiar la escuela de los fisiócratas? Al parecer a los campesinos. Saldrían ganando con la idea de los fisiócratas debido a que terminarían con sus onerosas obligaciones hacia los terratenientes. Al defender la doctrina de laissez-faire, los fisiócratas promovían la industria aun cuando esa no era su intención. Les interesaba fomentar un comercio internacional de grano más libre y estimular la exportación de productos agrícolas y la importación de bienes fabricados. Por otro lado tenemos la Revolución Francesa, que fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia, que convulsionó en Francia y por extensión de sus implicaciones a otras naciones de Europa, que enfrentaban pues a partidarios y opositores del sistema conocido como el antiguo régimen. Sus principales causas económicas fueron bancarrota fiscal francesa, la crisis agraria y la desigualdad tributaria. Sus causas ideológicas fueron la difusión de ideas liberales e influencia fisiócrata, y las sociales fueron la crisis política, la oposición de la nobleza y la lucha contra las clases. Como consecuencia tenemos pues el establecimiento de los derechos humanos, la separación de la Iglesia y el Estado, la eliminación de la sociedad jerárquica, el efecto dominó y el desarrollo de la república y la democracia. También tenemos la escuela clásica, que sus principales exponentes fueron David Ricardo, Joan Stuart Mill, Thomas Malthus y Adam Smith. En esta escuela tenemos varias generalidades que son el concepto de la riqueza, la ley de la conducta egoísta, la división del trabajo, el gobierno limitado, la ley de ventaja absoluta en el comercio internacional, otras leyes económicas y la mano invisible, que fue una metáfora empleada por Smith con el que expresó la capacidad autorreguladora del libre comercio. Según esta, expresa la capacidad de una economía de mercado en obtener automáticamente el máximo bienestar social a través de la búsqueda del propio interés. Tenemos a David Ricardo, que fue un economista inglés, hijo de padres judíos y contaba con 16 hermanos. Se dice que hablaba de las políticas monetarias y decía que las recomendaciones políticas de Ricardo se caracterizaban por no ser contextuales, sino que estaban basadas exclusivamente en consideraciones teóricas. También habla de la teoría monetaria del valor, que decía que admitió la influencia de la cantidad de dinero en el precio a través de las alteraciones en la demanda, y hablaba de la escasez, que fue la intensidad de los deseos de quienes pretenden obtener un bien cuando los bienes no se pueden reproducir por el trabajo. Y habló del trabajo, que decía que si los bienes pueden ser producidos por el trabajo humano, el valor de cambio es proporcional incorporado al bien en su producción. Hablamos también de la teoría de la distribución y cómo esta contiene la renta de la tierra. Decía que la renta se paga porque la tierra tiene dueños, debido a su disponibilidad limitada y a sus diferencias de fertilidad y emplazamiento. Hablaba de los salarios y decía que el precio natural de la mano de obra es el precio necesario que permite a los trabajadores uno con otro subsistir y perpetuar la raza, sin incrementar ni disminución. También decía que los salarios pueden bajar por dos causas, que eran por la oferta y la demanda de la mano de obra y por el precio de los bienes en que el obrero gasta su salario. El salario debería estar en libre competencia. Y por último, hablaba en la teoría de la distribución del beneficio, que decía que es la diferencia entre los ingresos y los pagos de los salarios, pues que los beneficios disminuyen siempre que aumentan los salarios. También hablábamos de la ventaja comparativa y hablaba de la distribución, que podría ser directa e indirecta. La directa era cuando no afecta porque no modifica la cantidad de trabajo empleada en la distribución, y la indirecta decía que proporciona alimentos más baratos, entonces se afecta la distribución porque disminuye los salarios nominales. También hablaba de la renta real, que decía que el comercio exterior no altera los valores relativos de la producción, sino que posibiliza una mejora en la renta real. También hablaba de la teoría del interés, que decía que el interés de capital se fundamenta en el beneficio, productividad del capital,
pues tiene que ser lo suficiente para obtener compensaciones. El interés también puede fundamentarse del derecho de propiedad privada, lo que permite al ahorrador hacer su capital lo que mejor le convenga y vivir de sus frutos. Además, también tenemos a Thomas Malthus, que decía que hablaba de los principios de la economía política de 1920, que decía que la tesis de la población decía que el alimento es necesario para la existencia de la humanidad, que la pasión entre los sexos es necesaria y que permanezca inalterada. Tenía dos controles para regular el crecimiento pues, de la población, que era positivo, que era la tasa de mortalidad, que incluía las guerras, las hambrunas, las enfermedades y los desastres similares. Y en lo negativo tenía el descenso de la tasa de natalidad y la postergación del compromiso. También hablaba de la ley de hierro de los salarios, que decía que si el salario subía, la población se incrementaba, había mayor oferta de trabajo y los salarios bajaban. Y si el salario era inferior, la población disminuye, había escasez de mano de obra y aumento en los salarios. ¿Listo? También hablábamos de John Stuart Mill, que este tenía el utilitarismo de Mill, que dice que una acción debe ser considerada correcta en función de las consecuencias que ésta tiene. El planteamiento es colectivo a partir del concepto llamado principio de utilidad. Lo que pretende esta teoría es el bienestar general y la felicidad es un elemento fundamental que reside en el elemento racional o intelectual. También teníamos el positivismo de Mill, encontró el positivismo de Comte muy restrictivo para poder ser aplicado en el campo de la economía, aunque Mill no se identificó específicamente como positivista. También habla de las tarifas aduaneras y la relación real del intercambio. Decía que la tarifa aduanera pone un impuesto que hará que la relación real de intercambio mejore para que el país que establece un impuesto proteccionista supone que este país seguirá exportando lo mismo a pesar del aumento de sus precios, consiguiendo así mayores ingresos por sus exportaciones. Los principios de esta economía política fueron la producción. En los principios de la economía política hablamos de la producción que se rige por las leyes de la naturaleza que imponen unos topes máximos de producción debido a los rendimientos decrecientes, pero que al mismo tiempo sin flexibilidad porque están fijados por el estado de la tecnología. Hablamos también de la distribución que se rige por las instituciones humanas eminentemente cambiantes. Hablamos que el cambio, también denominado teoría del valor, que no es utilizada para ligar la producción y la distribución. Hablamos de la influencia del progreso de la sociedad sobre la producción y la distribución y la influencia del gobierno, que este rompe con el tradicional laissez-faire por no caer en el automatismo de las armonías de los intereses económicos dentro de un régimen de libertad. Para mí, la utilidad social debía valorarse en función del humanitarismo. Hola, ahora hablaremos de Karl Marx. Karl Marx fue un filósofo, economista, sociólogo, historiador, periodista, intelectual y político comunista alemán de origen judío. Es conocido por ser el padre del socialismo científico, comunismo moderno, marxismo y materialismo histórico. Junto con Friedrich Engels, escribió el Manifiesto del Partido Comunista. Sus obras más conocidas son El Capital y Crítica del Programa de Gotha. En su vasta e influyente obra abarcó diferentes campos del pensamiento en la filosofía, la historia y la ciencia política, la sociología y la economía. Su inspiración fue la economía política clásica, Hegel y el pensamiento utópico francés. Marx propuso una unión entre teoría y práctica, llamada praxis, en su pensamiento, siendo algunas de las contribuciones más importantes. Por empezar, su teoría del valor trabajo, basado prácticamente en el tiempo de trabajo socialmente necesario. Segundo, la plusvalía. La ganancia nace de la producción y se lo queda al burgués, pero decía que el que se debería quedar con esta ganancia debería ser el trabajador que lo ha trabajado o lo ha creado. Por tercero, tenemos la concepción materialista de la historia. Y por último, la teoría de la lucha de clases. Decía que la lucha de clases es el motor de la historia producida entre las clases obrera y la burguesa. Otro punto muy importante es que Marx criticaba la religión y decía, la religión es el opio del pueblo.
Ahora hablaremos de la escuela marginalista o los neoclásicos. La escuela marginalista es una corriente de pensamiento económico que surge a mediados del siglo XIX como respuesta a la escuela clásica y a su teoría del valor trabajo. La teoría marginalista se centra en el análisis de la utilidad marginal, que establece que el valor de un bien o servicio está determinado por la utilidad que le da el consumidor a la última unidad producida o consumida. En otras palabras, la utilidad marginal decrece a medida que se incrementa la cantidad de bienes o servicios disponibles. La respuesta neoclásica a la famosa paradoja del agua, la cual es la del agua y el diamante, es que los diamantes son naturalmente más valiosos que el agua, no porque sea más costoso producirlo, sino porque esos son más escasos que el agua. La escuela marginalista también fue pionera en la matematización de la economía y en la formalización de sus teorías. Entre sus principales aportes se encuentra la ley de la utilidad marginal decreciente y la explicación de la formación de precios basada en el análisis subjetivo. Ahora hablaremos de los principales exponentes de la escuela marginalista, los cuales son Karl Menger, que fue un economista austriaco considerado como el líder de la revolución teórica y fundador de la Escuela Austriaca de Economía. Menger contribuyó al desarrollo de la teoría marginalista, en la cual rechazó las teorías del valor de costo de producción como las desarrolladas por economistas clásicos, especialmente Adam Smith y David Ricardo. Menger publicó uno de sus escritos más conocidos, Principios de la Economía, en 1871, que puede ser considerado como el fundamento de la Escuela Austriaca de Economía. En ese trabajo, Menger desarrolló la teoría subjetiva del valor, que sostiene que el valor de un bien no depende de su costo de producción, sino de la utilidad que los consumidores le atribuyen. Además, Menger también propuso la idea de que los precios se determinan por la interacción entre la oferta y la demanda. Hablamos del siguiente ponente, que es William Stanley Jevons, el cual fue un economista y lógico inglés, conocido por ser pionero de la revolución marginalista y por el uso que hizo el cálculo diferencial en la ciencia económica. Jevons es considerado el padre de la teoría de la utilidad marginal, el cual sentó las bases de una revolución en el pensamiento económico, la revolución marginalista. Sus ideas sobre la utilidad marginal y teoría del valor subjetivo influyeron en la obra de los economistas como Karl Menger y Leon Walras. Jevons también es conocido por su uso del cálculo diferencial en la ciencia económica. En particular, utilizó el cálculo diferencial para tratar cuestiones de la riqueza, el valor, la utilidad, la oferta, la demanda y el intercambio. Por consiguiente, hablaremos de Friedrich von Wieser, que también fue un economista y sociólogo austriaco, junto con Karl Menger y Eugen Bonn. Es considerado uno de los fundadores de la Escuela Austriaca de Economía. Wieser desarrolló las ideas de Karl Menger y junto con su compañero y cuñado Eugen Bonn hizo ampliamente conocida la Escuela Austriaca de Análisis de la Utilidad Marginal. Entre sus obras destacadas se encuentran Sobre el origen y las leyes principales del valor económico y el valor natural. Sus aportes principales fueron el costo de oportunidad y el valor de intercambio frente al valor más natural. Ahora hablaremos de Eugen Bonn, que también fue un economista y político austrohúngaro, considerado uno de los fundadores de la Escuela Austriaca de la Economía, junto con Karl Menger y Friedrich von Wieser. Eugen contribuyó de forma destacada al desarrollo de la teoría de la utilidad marginal, la cual sentó las bases de una revolución en el pensamiento económico, la revolución marginalista. Entre sus obras destacadas podemos encontrar Sobre el origen y las leyes principales del valor económico y el valor natural. Su aporte principal fue la teoría del interés, orientación presente, expectativas de una creciente. Bueno, ahora hablaremos de John Maynard Keynes. También fue un economista británico considerado uno de los economistas más influyentes del siglo XX. Keynes es conocido por su teoría de la demanda agregada, la cual sostiene que el gasto total de una economía es la que determina el nivel de empleo y producción. Según esta teoría, el Estado puede intervenir en la economía para estimular la demanda y reducir el desempleo. También es conocido por una de sus obras llamadas Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, publicada en 1936, en la cual argumenta que el mercado no siempre se autorregula y que el Estado debería intervenir para evitar las crisis económicas. Hablaremos de uno de sus sistemas más conocidos, que es el sistema keynesiano, el cual es una teoría económica desarrollada por Keynes que se basa en el intervencionismo del Estado para estimular la demanda agregada y así aumentar la producción, la inversión y el empleo. En esta teoría, el gasto total de una economía es el que determina el nivel de empleo y producción. El modelo keynesiano es una teoría económica desarrollada a través de un modelo económico,
en el cual se demuestra fundamentalmente la relación que existe entre el nivel de ocupación o de empleo y el nivel de ingreso de un lugar. El modelo keynesiano se desarrolla en una época en la cual la teoría económica estaba dominada por el pensamiento clásico. Los principales supuestos clásicos sobre la teoría de la ocupación y el empleo eran que la economía tiende hacia una posición de equilibrio con pleno empleo. Los economistas clásicos suponían que el desempleo era causado básicamente por la oposición de los trabajadores de aceptar los niveles de salarios de mercados marcados por el mercado. Precisamente, el modelo fue desarrollado para refutar las conclusiones a las cuales llegan los economistas clásicos mediante sus análisis económicos. Las preocupaciones principales de Keynes eran que las sociedades ricas ahorraban lo que disminuye el empleo. Los males para Keynes eran el riesgo, la incertidumbre y la ignorancia. Keynes también fue duramente criticado, entre las cuales estaban que su visión era a corto plazo, que en el futuro todos estaremos muertos, una frase icónica de él, que el gasto era derrochador por parte del gobierno, el gasto público para promover el empleo y sus consecuencias, y el medio ambiente. A continuación hablaremos de la economía del bienestar, pero ¿por qué ahora si su origen se remonta en el siglo XVIII? Pues realmente su mayor desarrollo llegó en el siglo XX, con la aparición de teorías desarrolladas por grandes economistas como Alfred Marshall. Entonces, ¿pero qué es la economía del bienestar? La economía del bienestar es una rama de la economía normativa que se enfoca en cómo el sistema económico puede mejorar el bienestar social. Van totalmente ligados. La economía del bienestar se centra en la maximización de la producción con sus recursos limitados, la eficiencia, la asignación justa y la igualdad social. Entre los objetivos que persigue la economía del bienestar se encuentra el hallazgo de un sistema económico que trate de maximizar los recursos con el objetivo de incrementar el bienestar social. Para ello, persigue la máxima eficiencia económica. Esta integra una serie de pasos que son considerados necesarios para hallar ese sistema económico ideal o perfecto para alcanzar el bienestar social. Entre los pasos se establecen una serie de criterios basados en la instrumentación de la economía para el logro de los objetivos. Así, entre esos pasos o criterios podríamos destacar los siguientes: provisión pública de bienes y servicios sociales, responsabilidad del Estado de mantener unas condiciones mínimas de vida, intervención del Estado en la promoción del pleno empleo, lograr una asignación justa y eficiente de los recursos. También encontramos grandes ponentes en este tipo de economía. Empezaremos con Arthur Cecil Pigou, que fue un economista británico que desarrolló la teoría de la economía del bienestar. Pigou propuso la idea de que en el mercado no siempre es eficiente y que el Estado debe intervenir para corregir las fallas del mercado. Por consiguiente, ahora hablaremos de Alfred Marshall, otro economista británico que desarrolló la teoría de la oferta y la demanda. Marshall también es conocido por su trabajo en la economía del bienestar, donde propuso la idea de que el bienestar social se puede medir a través de la suma de las utilidades individuales. Ahora hablaremos de Vilfredo Pareto, economista italiano que desarrolló la teoría de la eficiencia de Pareto. Pareto propuso la idea de que en una asignación de recursos es eficiente si no es posible mejorar la situación de un individuo sin empeorar la situación de otro. Ahora de Paul Samuelson. Fue un economista estadounidense que desarrolló la teoría de la economía del bienestar moderna. Samuelson propuso la idea de que el bienestar social se puede medir a través de la suma de las utilidades individuales, pero también reconoció que la distribución de la renta es importante para el bienestar social. Para finalizar, hablaremos de la Escuela de Chicago, que fue una corriente de pensamiento económico que se originó en la Universidad de Chicago a mediados del siglo XX. Esta escuela se caracteriza por su enfoque en el libre mercado y la creencia en el poder de los precios para asignar eficientemente los recursos. Los economistas de la Escuela de Chicago tenían la convicción de que la economía de mercado es inherentemente estable y que las perturbaciones, como depresiones o crisis económicas, serían el resultado de una intervención inadecuada del Estado. Los principales exponentes de la Escuela de Chicago fueron Milton Friedman y George Stigler, ambos premiados como el Premio Nobel de Economía. Entre las principales ideas de la Escuela de Chicago se encuentra la crítica al keynesianismo, la teoría del consumo, la teoría de las expectativas racionales, la tradición marshalliana, la teoría del capital humano, entre otras. La Escuela de Chicago no solo se limitó a estudiar y hacer propuestas en el ámbito meramente económico, sino que expandió su análisis a temas legales y sociales como la institución del matrimonio, la esclavitud y los cambios demográficos.
Entre las medidas económicas propuestas por la Escuela de Chicago se encuentran la desregulación, la reducción de impuestos, la eliminación de barreras comerciales, la privatización de empresas estatales, entre otras. Hasta aquí ha llegado un video resumiendo diferentes temas de la historia económica que ha sufrido el mundo, en las cuales nos han ayudado a ir progresando poco a poco. Muchas gracias por tu tiempo, espero que eso te pueda ayudar. Recuerda que es una breve explicación de diversos temas.